sentimos hablar sobre los frutos del Espíritu. Ya, pues, se ha hablado bastante sobre los frutos del Espíritu y todo, pero pues eso fue lo que el Señor nos mostró. El fin de semana pasado se habló sobre la fe. Y hoy yo les voy a hablar así rapidito sobre el gozo. Entonces, ¿quién me puede decir qué es el gozo? Mientras yo me cojo el pelo. ¿Qué es el gozo? Alegría, ¿qué más? ¿Una alegría qué? Una alegría inexplicable. Es ayudar para los amigos. ¿Qué dijeron por ahí? Una fortaleza. Bueno, hay diferencia entre el gozo y la alegría, ¿cierto? ¿Por qué? No es lo mismo de pronto cuando, un ejemplo, uno ve un borrachito, los borrachitos por lo general son alegres, ¿no? Son alegres, son querendones, a todo el mundo quieren, regalan plata, bueno, de todo. Pero, más durito, ¿no me escuchan atrás? Ah, aló, sonido, ya, ¿sí? Les estaba diciendo que la alegría y el gozo son diferentes. No es lo mismo cuando un borrachito está contento porque está borracho y entonces a todo el mundo quiere, a todo el mundo abraza, le da el beso, regala plata, de todo y está en su pues, apogeo, ¿no? Pero cuando le pasa la borrachera y llega el guayao, esa alegría se le terminó. La alegría es algo momentáneo, es algo fugaz, podríamos decir. Mientras que el gozo es algo que se mantiene, es una alegría que se mantiene, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar gozosos en todo momento, sin importar la situación por la que estemos atravesando. ¿Por qué? Uno puede decir, pero yo cómo puedo estar gozoso si tengo deudas, cómo puedo estar gozoso si se me murió un familiar, cómo puedo estar gozoso de muchas maneras que uno en el mundo no puede explicar. Miren, algo que nos pasó a nosotros cuando murió mi papá, hace ya 6 años, eh, me perdonan, pero nunca había hablado sobre mi papá así como en público. Digamos que me estoy contradiciendo un poquito, pero eh, en el velorio de mi papá, los muchos o pocos que están aquí que pudieron asistir, mi papá murió de un momento a otro, o sea, él estuvo enfermo como 3 meses, le dio una cirrosis por medicamentos y de un día para otro estaba súper bien y al día siguiente ya él falleció. ¿Qué pasó? Obviamente estaba el dolor, pero el funeral y el velorio fue muy diferente, nadie lloraba, excepto pues mis tías por parte de él, que no conocen mucho. Ellas sí se tiraban en el ataúd y los gritos y no sé qué, lo que uno normalmente ve en un velorio, pero tanto mis hermanos, mi mamá y yo estábamos súper tranquilos. O sea, ustedes llegaban y todos hablábamos con todos, nos reíamos, recordábamos cosas de él, cantábamos canciones. Entonces, la gente decía, ay, pero yo estaba en embarazo de Gabriel, entonces, ay, qué duro, que perdiste a tu papá y no conoció al niño, que no sé qué. Entonces, obviamente, eso como que me tocaba, pero yo decía, no me salen lágrimas, no estoy triste en el sentido de esa tristeza, pues que lo derrumba a uno y que uno se deprime, no, era la tristeza de saber de que se había ido un ser querido, un ser muy amado, pero con el gozo de saber que muy pronto yo lo voy a volver a ver en la presencia del Señor, porque afortunadamente sé que mi papá está con el Señor. Entonces, ahí uno dice, pero ¿cómo ustedes y mis amigas de pronto del colegio o los vecinos del barrio que no conocen,
a veces comentaban y uno escuchaba y decían, pero ¿por qué están tan tranquilos? ¿Pero por qué no están llorando? Y era también sentir esa paz y ese gozo que solamente Dios nos puede dar, ese gozo inexplicable. Y ese es el gozo que el Espíritu Santo nos puede poner en nuestra vida. Entonces, eso hace parte de los frutos del Espíritu. Miren, si nosotros no tuviéramos a Dios, el Espíritu Santo, o sea, eso hubiera sido un velorio y un entierro más de gritos, de lloros, de muchas cosas, que no está mal. Pero cuando uno logra entender y uno logra saber y tener al Espíritu Santo y decir, o sea, Dios, listo, te lo llevaste, me duele, no entiendo, tú sabrás, pero yo sé que me voy a encontrar con Él y sé que está en un lugar mejor. Y ese es el gozo que nosotros tenemos que tener sobre toda circunstancia. O sea, de nada nos sirve a nosotros preocuparnos, de nada nos sirve a nosotros entristecernos, deprimirnos frente a cualquier situación, sino simplemente tener nuestra mirada puesta y nuestra fe, porque el gozo y la fe van mucho de la mano, nuestra fe puesta también en el Señor y decir, yo tengo fe de que me espera algo mejor, yo tengo fe de que yo voy a salir de esto. Tiene que ver también mucho con lo que la prédica de la semana pasada, que era, estamos en una prueba y yo tengo fe que yo voy a salir de esta prueba, de esa tristeza, de esta circunstancia. Miren, los discípulos, uno puede decir, o sea, estos fueron azotados en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Y sin embargo, ellos estaban gozosos, no por los azotes, porque nadie va a estar feliz porque lo estén golpeando o azotando, sino que estaban felices porque estaban cumpliendo a la voluntad y porque sabían lo que les esperaba y lo que ellos estaban defendiendo. Amén. Entonces, eso era como lo que quería así hablarles, como por encimita, sobre el fruto del gozo. Y es que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier adversidad, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, puesta en Dios, puesta en la meta. ¿Y cuál es esa meta? Caminar por esas calles de oro, ver esos mares de cristal, como dice la canción, y poder estar acompañando al Señor allá en su morada. Amén. Ahora vamos con los anuncios. Que ahí no me deja hablar. Bueno, mis amados, ¿cuántos han abonado al retiro? Alcen la mano, alcen la mano. Déjenme decirles que hasta hoy hay plazo. Hasta hoy hay plazo. Resulta, pues es lo que dijo la pastora, porque necesitamos separar lo del transporte, necesitamos empezar a organizar cuántas personas van para presupuestar la comida, eh, definir también todo como, o sea, toda la logística está basada en las personas que van a ir. Sí, entonces, si no sabemos cuánta gente va a ir, pues es muy difícil organizar una logística. ¿Sí? Entonces, necesitamos que si no trajo su dinero hoy, entonces haga una transferencia o no sé cómo se puede manejar, pero necesitamos que empiecen ya a separar el cupo para uno saber quiénes están fijos. ¿Listo? Se hizo una averiguación. El transporte por persona va a tener un costo de 20.000 pesos ida y vuelta. ¿Sí? Los que no quieran irse con el transporte de la iglesia y decidan irse por Transcalima, tiene un valor de 17.000 pesos. Dice Transcalima está en 17.000 pesos pasajes. No sé si es de regreso. Eh, los, dime, y de regreso. Ok. Los que deben almuerzos deben cancelarlos con Auri. ¿Listo? No sé si hayan personas pendientes por pagar el almuerzo de la semana pasada. Ese domingo que tenemos el retiro, que creo que sería el domingo 3 o 2. Pero ¿qué cae domingo? Bueno, el domingo 2 va a haber culto. Entonces, los que no vayan a ir al retiro, hay culto común y corriente. ¿Listo? Recuerden que tenemos intercesión los días miércoles y los sábados en la mañana. Y el discipulado a las 8 de la noche los días martes y el instituto los sábados a las 7 p.m.
¿Listo? Esos son los anuncios. Vamos a orar por los diezmos. Es que este es el mes de los papás, entonces la pastora mandó un mensajito, creo que a todas las mujeres, para recoger una cuota de 5.000 pesos, pues para darle a los papás su respectiva mentica. Y entonces esos 5.000 los va a estar recogiendo la niña Eufra, la menta y la promesa. Entonces, para que porfa las mujeres que puedan y quieran dar este abono, lo pueden hacer con Eufra, ¿listo? Y ahora sí. Bueno, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Eh, ya están repartiendo los sobres. Mientras se reparten los sobres, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú te manifiestas, Señor, en cada una de las situaciones de nuestra vida, Padre Santo. Gracias porque nos escuchas, Señor. Te entregamos estos diezmos y estas ofrendas en acción de gracias, Padre Santo, sabiendo que tú eres el dueño, Señor, del oro, de la plata, de nuestros bienes, de todo lo que tenemos, Señor. Tú eres, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por la multiplicación y gracias porque nunca, Señor, nos has dejado acostar con hambre. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, bendigo sus casas, bendigo su alacena, bendigo sus cuentas bancarias en el nombre de Jesús. Reprendo al devorador, Padre Santo, para que no toque, Señor, su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. De pronto hay alguien que quiera dar algún testimonio, el que sea, ¿no? ¿Nadie? ¿No nos ha pasado nada extraordinario? Está bien. Vamos a orar por nuestro predicador de esta mañana. Y los niños y los preadolescentes pueden subir a clase. Los preadolescentes están en el salón de aquí del fondo. ¿Listo? Al lado del baño. Y los niños en su salón de siempre. Señor, te damos gracias por la vida de el pastor Josué. Yo te pido, Padre, que tú seas hablando a través de él, Señor, que nos des un corazón enseñable y que permitas que nuestros oídos oigan más allá de lo que normalmente se puede escuchar, Señor, y que entre todo tu presencia, que entre tu mensaje y que podamos ser transformados en esta hora. Habla a través de él, Señor, y pon en su boca todo lo que tú quieras decir, aún lo que no tenga planeado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿ustedes han escuchado el dicho en guerra larga y desquite? Bueno. Resulta que mi esposa la semana pasada me echó al agua. Los que escucharon la prédica de la semana pasada se dieron cuenta que ella soltó me echó al agua, o sea, sin misericordia, o sea, no hubo filtro. Yo lo disimulo, pero es que aquí no hubo disimulada ni nada. Me encanta que haya pasado, ¿sí? ¿Saben por qué me encanta? Porque ustedes han visto que yo soy muy abierto en mis cosas, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues nada de lo que dijo es nuevo. O sea, básicamente yo ya lo he dicho. Pero me encanta porque hay siempre una percepción, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un enfrentamiento de pareja, cada uno tiene una percepción. Entonces, dentro de su postura, que era su percepción, ella tiene la razón, porque es como ella lo siente, porque es como ella lo vive. Y yo no puedo entrar a contradecir lo que ella está diciendo porque es como ella realmente lo siente. Y yo tengo también mi percepción. Y yo sentí las cosas como yo las sentí, ¿sí? Entonces,
Resulta que el Señor en esa prueba, porque yo vi que en la prédica faltó concluir como qué pasó con el problema finalmente, realmente, mis amados, fue una de las mejores peleas que hemos tenido. Porque es que cuando en el matrimonio hay peleas, pasan dos cosas. O aprendes de la pelea o repites la pelea. Entonces, de un tiempo, ya un buen tiempo para acá, yo estaba en eso. Bueno, peleamos, bueno, entonces yo veo que ella se riega y me dice un poco de cosas y yo, bueno, ¿qué me habrá dicho por rabia y qué me habrá dicho que es verdad? Entonces yo empiezo, y ya cuando las aguas están calmadas, yo le digo, bueno, ¿qué de todo lo que usted me dijo es verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente sientes? Porque es que a veces uno necesita la rabia para decir cosas que no es capaz de decir sin rabia. Y si nosotros no aprovechamos esos momentos inteligentemente, repetimos los ciclos y el matrimonio se deteriora. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasó? Resulta que efectivamente convaleciente se me alborotó el egocentrismo. Y entonces se me alborotó el perfeccionismo. Y entonces se me alborotó la autosuficiencia. Entonces, si ella no me miraba bonito, pues yo me atendía solito. Y yo podía estar así adolorido con una, así tipo T-Rex, y no me importaba. Yo miraba la forma de bañarme, de vestirme. Habían veces que sentía unos corrientazos cuando me ponía la camisa, pero decía, no le voy a pedir el favor. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Se me alborotó el orgullo. Y entonces empecé a ser hiriente. Hiriente, para que quede grabado. Hiriente. A menospreciar lo que hacía mi esposa por mí. Porque no era como yo lo haría. Porque yo sentía, mi percepción, que ella no lo hacía con amor. Y ella se esforzaba. Entonces me volví hiriente, descalificativo. Nada de lo que hacía podría ser suficiente. Y entonces el espíritu me cogió. Y eso es un punto muy importante, porque el espíritu te redarguye y tú tienes que tomar una decisión. Y digo tienes porque es una obligación de nosotros como cristianos escuchar al espíritu. Y entonces el Señor me habló y me dijo, lo que estás haciendo no me gusta. Y entonces en un día, que fue cuando me subió la fiebre a casi 40 grados, no deliré todavía. Gracias, gracias Aura, Auri, pero no. Me quebré, me quebré y le pedí perdón. Y me regué, yo he sido esto, te he descalificado, te he hablado mal. Yo te digo algo, Stephanie, que a partir de hoy, nunca más te voy a tratar así. ¿He cambiado? Ah, menos mal. Yo quedaba aquí mal y perdón, he cambiado. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el Espíritu, tiene que venir una regeneración de nosotros, de nuestro hombre interior. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Y saben algo? No lo hice por obligación de decir, no es que yo tengo que estar bien con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Yo lo hice por amor. No solamente por mi esposa, por amor al Señor. Sí, Señor, tienes toda la razón. ¿Cómo puedo pararme y hablar con autoridad si no soy luz en mi casa? ¿Sí? Entonces, desde, bueno, llevamos ya unos años
siendo felices. Tuvimos unos altibajos al principio del matrimonio, los primeros 3 años fue como perros y gatos, organizando el Señor, puliéndonos, aprendiendo a conocernos, aprendiendo a amarnos. Ya el otro mes cumplimos 8 años casados, no sé en qué momento, pero han sido los mejores años de mi vida. Veo 2 hermosos hijos, me siento pleno, ¿sí? Pero no todo es perfecto. No todos vienen a nuestra imagen y semejanza, no todos vienen con nuestra misma vara de medir. Entonces, es un tiempo, mis amados, en donde tenemos que evaluar cómo tratamos a los demás. ¿Amén? Entonces, esta es una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que vas a hablar a nuestros corazones hoy. Sé tú fluyendo a través de esta palabra, Señor. Habla con denuedo. Pon las palabras en mi boca, Señor. Sé tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que hace unas prédicas nos habló el pastor Otto sobre el carácter, ¿cierto? Luego se nos habló sobre la prueba, o me falta la de la pastora Olga, que es, no, esa fue antes, la prueba, y hoy vamos a hablar sobre una iglesia unida. ¿Listo? Ese es el título de la palabra de hoy. Una iglesia unida. Para que haya una iglesia unida, tiene que venir cambios a la iglesia, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar desde la iglesia que soy yo, o sea, cada uno de ustedes por separado, y luego vamos a hablar de la iglesia como un conjunto de personas. ¿Listo? Entonces, así vamos a organizar la palabra del día de hoy. Entonces, empiezo por mí mismo. Resulta que le he estado diciendo, bueno, Señor, ¿qué quieres hablar? Y entonces el Señor me estaba hablando sobre el tema de la justicia, ¿sí? De hecho, en la clase pasada del discipulado, tuvimos toda una hora hablando sobre la justicia, ¿sí? Entonces, resulta que el día sábado, o sea, ayer, yo venía manejando, estaba a las carreras porque tenía un desayuno con mi prima, y entonces se me quería meter una recreativa. Y yo dije, no lo dejo meter. Y yo soy buenísimo para pegarme ahí, irme así pegadito, pegadito. Y entonces el hombre me tiró la buceta y yo no me dejo meter. Atrevido. Y a eso le sumé, además, no pone estacionarias. De direccional. Si tuviera direccional, yo lo dejaría meter. ¿Qué dice ahí? Me justifiqué. Y nosotros somos expertos en justificarnos, en justificar nuestra propia maldad, porque queremos darle sentido a lo que sabemos no es correcto. Entonces yo después de que no lo dejé pasar, me pasé de carril y se lentió el carril al que me pasé y la buceta me pasó. Perdí como 5 puestos. Y me tocó devolverme al carril al que iba la buceta. Pero luego meditando, yo le decía, Señor, esta es mi maldad también. Y me justifico. Y cada vez, mis amados, para que el Señor pueda venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, tiene que salir primero nuestra maldad. Tiene que salir todo lo que a Él no le agrada. Y tiene que llegar a un punto en nuestras vidas que debemos aborrecer esa maldad. Y aborrecer es, Señor, no quiero seguir siendo igual. Entonces vamos a hablar un poquito
de mi maldad. Ese es uno sencillito. Pero cuando soy de pronto irascible y pongo esa cara que Stephanie sabe, de puño y todo el mundo sabe que se enojó, porque mi cara no disimula. Yo soy pésimo para sonreír estando bravo. No, no tengo ese don. La gente se da cuenta que estoy bravo. Antes era muy hiriente con mis palabras. Estaba pero afilada esa lengua. Afilado. O sea, sabía a la persona qué le dolía, cómo hacerlo sentir y trapear con esa persona y dejarlo ahí quietico. Y es más, ni se daba cuenta. Orgulloso para pedir perdón, horrible. Me costaba. Justificaba. Si él fue el del error, si ella es la del error, yo tengo la razón. ¿Cuántas veces han peleado con sus cónyuges y usted tiene la razón? Soy yo el único, pues alza la mano, alza la mano. Y usted tiene la razón. Y, sí, ¿y por qué voy a pedir perdón si yo tengo la razón? Y por más que lo repasa uno en la mente, uno se confirma, ¿no? Yo tengo la razón. Y entonces el Señor te empieza, pídale perdón. Y uno, yo tengo la razón. Señor, es que tú viste, tú eres justo. Y es tan justo que nos vuelve a decir, pídele perdón. ¿Sí o no, Fernandita? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Y vamos aquí a ver un comparativo de la justicia que nosotros tenemos como hombres versus la justicia de Dios. Ah, ok, ok. La pastora Olga dice que son 10.000 pesos el transporte desde aquí de la iglesia, no 10. ¿Listo? Ah, bueno. Pero de 20. Romanos 1, del 17 al 18. Vamos a leer el 17, lo desglosamos y pasamos al 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿En dónde se revela la justicia de Dios? ¿Ah? No están leyendo bien. No están leyendo bien. En el Evangelio. En el Evangelio nos es revelada la justicia de Dios. ¿Sí? Y esta se revela por fe. Ahí están los dos puntos. Quiere decir que en el Evangelio de Dios nosotros conocemos la justicia de Dios, pero no basta solo con conocerla, sino que también hay que tener fe. Amén. Adicional a eso. Y para fe. O sea, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos una revelación de la justicia, pero también vemos una revelación de la ira de Dios. Vamos entonces a conocer cuál es la justicia que llama a esa ira de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver otra traducción para que de pronto se pueda entender un poco mejor. En la Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Quiere decir que la justicia está de la mano con las buenas obras, con las acciones. Y saben, yo me di cuenta que yo me creía justo. Porque es que cuando uno se cree bueno, uno se cree justo. Entonces un día yo estaba trabajando en la empresa de acá y resulta que en esta empresa tenía una vieja que me la tenía montada. Y ella era un puesto político, ¿sí? No sabía mucho, pero pues era la amiga del amigo, etcétera. Entonces una vez vino Amaro, el profeta Amaro, y resulta que él llega y me dice, tú trabajas, y me impactó, en el 12º piso, 3 pisos abajo. Y ahí era exactico donde quedaba mi oficina. Y entonces yo, ahí sí ya le paré bolas, porque yo dije, uy, ¿cómo así? Y ella me dice, ¿sabes? Dios te hará justicia. Esa es una empresa política. Pone puestos porque es el amigo del amigo. Y entonces de un ejemplo de algo de la vida de él, de su vida laboral, que tenía que ver con eso. Y yo dije, gracias, Señor, la van a echar. Me la vas a quitar de encima. Y el Señor me hizo tanta justicia que me echaron. Eso no tiene sentido. Porque es que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Nuestra justicia es sin misericordia. Nuestra justicia es por merecimiento. Y eso nos lo han enseñado desde bebés. Porque si usted se porta bien, le doy el dulce. Porque si usted se come todo, entonces puede salir a jugar. Porque si usted esto, entonces usted esto. Entonces toda nuestra vida, desde bebés hasta ahora, todo es por merecimiento. Entonces el Señor Jesús viene y empieza a hablarle a los judíos que si nosotros creemos que es por merecimiento, ellos más, porque tenían un poco de leyes que si las cumplían eran merecedores de la vida eterna. Entonces, si eres transgresor de la ley, pues paila, papi, pa'l hueco. Pero no, porque Dios vino a cambiar la justicia de los hombres. Entonces, la justicia de Dios es sin merecimiento. Usted siendo perverso, siendo malo, siendo terrible, Dios dice, eres merecedor de mi justicia por amor, por fe. Entonces, nosotros llegamos a la iglesia siendo malos y seguimos siendo malos. ¿Saben qué he descubierto durante todo este tiempo? Que cada vez más necesito al Señor, porque mi maldad está allí. El Señor me ha ido transformando poco a poco. Hablaba con una chica y yo le decía, mira, yo una vez tuve un caso, una señora, que yo le compartía del Señor mucho, una viejita, y entonces ella me decía, es que yo no voy a la iglesia porque es que yo fumo, me encanta el cigarrillo. Yo le dije, ¿y qué pasa? También fumaba cuando iba a la iglesia, pero es que el Señor es el que te cambia eso y ni te das cuenta. Entonces yo le decía a esta chica, yo le dije, mira, nosotros no tenemos que ser buenos para ir a la iglesia. Ese es un error que nos han inculcado, porque eso quiere decir que entonces somos una partida de hipócritas viniendo a la iglesia, con el respeto que se merecen. Ay, pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Bueno, vamos a la Biblia.
para que digan, ay, qué pena. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Ya les doy el versículo. Primera de Juan, capítulo 1, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces somos malos. Entonces necesitamos al Señor. Y saben, para nosotros poder empezar a ser una iglesia unida, primero tenemos que reconocer que somos malos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted reconoce que usted es malo, no se cree mejor que su hermano que es malo. Porque eso me da a entender que todos necesitamos a Dios por igual. Entonces, cuando viene alguien a una consejería y me cuenta unas vainas que yo digo, Dios mío, no tengo ningún poder para juzgarlo, porque yo también soy malo. Entonces, bueno, vamos a orar, dejemos que el Espíritu nos hable y entonces el Espíritu es el que va a dar el consejo. Y uno da el consejo. Pero no tengo la potestad de hacerme mejor que esa persona porque sé que yo también soy malo. Porque sé que yo lo necesito. Cuando la mujer adúltera vino a Jesús, que la traía un combo de gente, escribas y fariseos, ellos eran buenos. Constantemente Dios se los dijo. Jesús, es que yo no vine a ustedes, yo vine fue por los enfermos, porque los que están bien no necesitan doctor, entonces ustedes no me buscan. ¿Sí? Cuando viene esta mujer, de acuerdo a la ley judía, que está en Levíticos, ella merecía ser apedreada. Si los que la llevaron eran escribas y fariseos, ellos tenían completamente claro cuál era el veredicto final, de acuerdo a la justicia de los hombres. ¿Y saben qué hizo Jesús? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que todos, condenados por su propia conciencia, fueron dejando las piedras en el piso. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno era bueno. Y el único que podía tirar la piedra le dijo, yo tampoco te condeno. Esa es la misericordia del Señor que tiene con cada uno de nosotros. Que aunque somos malos, que aunque somos pecadores, que aunque no lo merecemos, Él murió por nosotros para que pudiéramos merecerlo por gracia. No porque usted se lo merezca. ¿Saben? Nosotros como latinos tenemos a veces una condición de que sentimos que nos deben, como a ver, me hago explicar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así
coloquial. Yo le digo a mi mamá, ve, ma, ayúdame cuidando a los niños. Y ella me dice, no, mi hijo, no puedo. Entonces yo me enojo porque no me los cuido. Porque sentía que ella debía cuidármelos. ¿Sí me hago entender? Y como esa área, son todas. Sentimos que nos deben. Y resulta que Dios no nos debe nada a nosotros. Y entonces cuando empezamos a caminar con Cristo y entonces de pronto nos empieza a ir mal, sentimos que Dios nos debe. Señor, yo camino bien. Señor, yo hablo tu palabra. Señor, yo diezmo. Señor, yo tal cosa. Entonces, ¿eso qué significa? Que Dios te debe. Sos tan bueno que Él te debe. Y a mí el Señor me habló eso. Y yo estaba en medio de ese orgullo del Señor me debe. Y el Señor llega y me dice, yo te mandé a servir. O lo haces para agradarte a ti mismo. Y entonces aquí viene un punto muy importante. Tu corazón. ¿Por qué haces las cosas? La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Nosotros a veces también hacemos cosas porque en nuestro corazón tenemos otra idea. Un ejemplo. Yo llego y entonces alguien cumple años y yo le doy un regalo. En mi corazón no estaba esa acción. La acción es, yo doy el regalo para que cuando yo cumpla años me den un regalo. ¿Les ha pasado? ¿O les ha pasado que de pronto usted llega y dice, ¿cuál fue el regalo que me dio? Como para calcular el mismo precio y darle algo igual. Mi tío se rió, algo pasó por ahí. Y todo uno cuadra ahí como, entonces el corazón no está del todo recto. Porque entonces tú estás dando, esperando algo a cambio, tú estás dando como retribuyendo lo que ya te dieron, más no porque sientes el amor por hacerlo. Entonces tú sirves en la iglesia y entonces puede que tu corazón esté hablándote otra cosa y está diciendo, es para que te sientas bien por lo que estás haciendo mal. Entonces, el que peca y reza empata. Entonces, como eres tan malo en tu casa, entonces en la iglesia te muestras ángel de luz. Y entonces tu corazón no está recto. Entonces este es un tiempo, mis amados, que para que la iglesia pueda ser una iglesia unida, tienen que ser escudriñados nuestros corazones. Y les voy a decir algo que es verídico. No les va a gustar lo que van a encontrar. A mí no me ha gustado. Y saben, me da tristeza conmigo mismo ver mi maldad. Y Señor, no soy bueno. Y cada vez salen más cosas. ¿Y saben por qué les digo también esto? Porque es que yo también soy humano. Y se los digo para que no pongan los ojos en los pastores. Ese es el grave error de la iglesia del siglo XX, poner los ojos en los hombres. Y ese es el problema, son hombres. Hombres con errores, hombres con maldad, hombres que se equivocan, hombres que a veces no saben decir las cosas, hombres que a veces son hirientes, hombres que a veces te ignoran, hombres que a veces te hacen sentir menos. Hombres. Por eso cuando el pastor falla, cae en un pecado o adulterio, lo que sea, toda la iglesia se desborona. ¿Por qué? Porque seguían hombres. Y este, mis amados, es un tiempo en que todos, como ovejas, tenemos que ver a nuestro único pastor, Jesucristo. No en mí, no en Otto, no en Olguita, no en Víctor, no en Maricielo, no en la iglesia donde vine, no, en Jesucristo. Amén.
Entonces, vamos a Mateo capítulo 23 para retomar y cerrar este capítulo de la maldad, de nuestra justicia, perdón. Mateo capítulo 23, versículo 25. Y aquí Jesús está piedro. Sí, o sea, se lo voy a leer así intentando igualar el discurso. No se asusten. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Son igualitos a sus padres, asesinos. Y cuando yo leí eso, me sentí hipócrita. Porque mi apariencia es de piedad. Pero por dentro profeso otra maldad. Porque en la iglesia a veces soy uno. Y a veces con mis hijos soy otro. Entonces, para poder ser una iglesia unida, tenemos que reconocer nuestra maldad. El Señor no nos quiere seguir viendo con dos caras. El Señor no nos quiere seguir viendo en hipocresía. Pero lo primero que hay que hacer, amados, es reconocer, Señor, yo soy malo. Y saben, esa maldad me hace tan inmerecible de juzgar a otro que me tengo que ocupar de mi propia maldad. Entonces el Señor les dice, hipócritas, quiten primero la viga que hay en su ojo y luego podrán ver la paja en el ojo de su hermano y podrán ayudarlo. Y estamos tan acostumbrados a ver pajas. No, imagínate que a fulanito, no, ese no está en nada. Mira, dice que el hijo del pastor y montando unos negocios que da de qué hablar. Dígame, ¿eso lo edifica? ¿Eso lo hace más santo? ¿Eso lo hace mejor persona a usted? ¿Eso hace mejor persona a la persona de la que usted está hablando? No. Eso se llama murmuración. Murmuración. Entonces vamos a hablar un poquito de la murmuración, porque es que tenemos que empezar a cortar cosas en nuestras vidas. Ojo, yo les dije desde el principio, vamos a empezar por la iglesia individual. Entonces empiece a verse usted mismo. Deje de ver a su hermano. Deje de ver a su esposa. Deje de ver a su esposo. Deje de ver a sus hijos. Mírese usted. Porque es que es muy fácil hacer la del hombre araña. No sé si han visto el meme. Todos se señalan, pero ninguno se señala a sí mismo. Y somos expertos en señalar a otros. ¿Y saben por qué somos expertos? Porque no queremos cambiar. Porque no queremos que nuestra maldad sea visible.
porque es fácil exponer la maldad de mi hermano para que mi maldad no sea expuesta. ¿Es así? Perdón el tono. Voy a mermarle 3 decibeles. Vamos a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Y vamos a ver un ejemplo de murmuración. Yo creo que es el ejemplo más brusco que hay en toda la palabra. Yo leí esta situación y me dio miedo. Un temor reverente. Números capítulo 12, versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Resulta que de acuerdo a las creencias del pueblo judío, se debían casar entre tribus, ¿sí? Aunque creo que eso fue después de que lograron la tierra prometida. Pero ellos vivían como pueblo oprimido en Egipto, entonces todos eran un mismo pueblo. Pero Moisés trajo una mujer que no era del mismo pueblo y empezaron a... Entonces, ¿cuál fue la murmuración? Entre ellos dijeron, verso 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ojo, usted lee eso y ellos no están diciendo nada malo hasta ese punto, pero en el verso anterior nos revela la intención del corazón. Ellos murmuraron porque en su corazón no estaban de acuerdo con la mujer que Moisés tenía. Y, y aquí viene la parte más tenaz. Y lo oyó Jehová. Entonces, Dios no dijo nada en ese momento, solo escuchó. Entonces Dios dijo, bueno, como Dios es soberano, dice el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, el man era una mansa paloma, mejor dicho, no, un amor, una madre, ¿sí? Y de pronto él sabía que lo criticaban y, bueno, paja nada, no hay que buscar pleito, ¿sí? Entonces, dice en el 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. En otra versión dice, dieron un paso al frente. Entonces imaginen los 3 aquí, Moisés se queda atrás y ellos pasan como el Señor nos va a hablar a nosotros. Sí, o sea, sí, dejó a Moisés atrás. Y ellos, entonces Jehová descendió, dice 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Saben qué es lo más tenaz de esta historia? Todo el pueblo se dio cuenta. No el bulto, no, ellos no llaman el bulto ahí. Todo el pueblo se dio cuenta que María murmuró. Todo el pueblo se dio cuenta que estaba leprosa, que era inmunda. Ahora, nosotros somos muy coloquiales, eso murmura y uno participa. Uno no le dice, uy, estás leproso. Uno dice, contá, contá, ¿qué pasó? Como hay un refrán ahí, es para orar. La justificación de la murmuración. Años de experiencia. No podemos ser una iglesia unida si hay murmuración entre nosotros. No podemos ser una iglesia unida si compartimos ese pecado con otros. Porque la murmuración trae desunión. Entonces, si un hermanito hermoso viene a ti a hablar en contra de otro hermanito, no prestes el oído, porque te haces participante de su pecado. Y yo he sido partícipe de ese pecado. Y creo que cada uno de ustedes, en alguna forma, ha sido partícipe de ese pecado. Pero hay que reconocer, Señor, soy murmurador. Señor, me gusta. ¿Y saben por qué nos gusta murmurar? Porque nos hace sentir buenos. Porque Él es más malo que yo. ¿Entienden? Todo gira en torno a eso. Mm, bueno, entonces, para que pueda venir unidad a la iglesia, primero tiene que venir un reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento más importante que como iglesia, y ahora sí vamos a empezar a hablar como conjunto, lo primero que tenemos que reconocer para que haya unidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué más? Que no hay unidad. ¿Cómo podemos ser una iglesia unida? Pues reconociendo primero que no somos unidos. ¿Sí o no? Voy a hacer aquí una pregunta importante. A ver, vamos a hacer un saber previo. ¿Listo? Porque dependiendo de lo que me respondan, yo me doy cuenta qué tan unidos estamos. ¿Listo? Fernandita, con tu familia, ¿cuánto tiempo llevan viniendo a la iglesia? Más o más. No, pues desde que... Un año. Listo. Con la familia. Bueno, pregunta importante. A ver, ¿quién voy a escoger? A ver, Miriam, que la veo así tan seria. ¿Cómo se llama el joven al lado de Fernanda? ¡Ah! Falló. Listo. Otra pregunta. A ver, Norita. Nora, para los que saben, Nora lleva bastante rato. ¿Cómo se llama el esposo de Fernanda? Oh, ojo, parece chiste, pero no es chiste. Estelita.
No me pregunte, no, ya, reprobó sin preguntar. Auri, le voy a hacer otra pregunta. Ah, bueno, no, ya, se rinden, nadie sabe. Bueno, no. Cristian, no, es Alex. Alexandro y su esposo se llama Alexander, ¿correcto? Ah, ¿Alexander también? Alexandro. Ah, yo le pegué al diminutivo, Alex. Bueno, Auri, ¿cómo se llama la mamá de Elisa? Muy bien, un aplauso para Auri, por favor. Es como para darles un alivito, para no ser tan severo. ¿Entienden que no somos unidos? Somos unidos con nuestro grupito, con los que nos caen bien, con los que nos sentimos que hay como un feeling, pero como iglesia no somos unidos. Y miren, se los digo con amor, no esperemos que venga persecución, que venga situaciones terribles para los cristianos para poder ser unidos. Porque es que la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia asoleada. O sea, eso, mejor dicho, no podían mostrar la cara, no podían decir que eran cristianos porque de una, o para la hoguera, porque los ponían como antorchas, o para el circo romano, o los decapitaban, o quién sabe qué cosas les hacían. Entonces, esa situación que era precaria para la iglesia era lo que los unía, porque todos vivían la misma situación. Ustedes han ido, o cuando entran a un trabajo o a una universidad, bueno, sí, aquí ya no hay gente de colegio, pero cuando ustedes entran, ¿quiénes son los primeros que les hablan? Los nuevitos, porque todos somos nuevitos. Entonces, entre nuevitos nos la llevamos bien porque no conocemos a nadie más. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, te das cuenta que ese nuevito es terrible. Entonces ya no te quieres juntar con el nuevito porque no lo conocías. Y hay división. Pero en la iglesia, mis amados, estamos plenos. No vivimos problemas. Y eso nos lleva a que no haya necesidad de conocer a este de acá atrás que, a ver, a ver, Yanni, ¿cómo se llama el señor que está al lado de mi tía Ana? El esposo. No. ¿Sí me entienden? Tenemos que empezar. No esperemos a que tengamos que vivir situaciones precarias para la iglesia para empezar a amarnos como iglesia. Les voy a poner una tarea. A mí me encantan las tareas. ¿Cuántos de aquí han tenido consejería conmigo y les he puesto tareas? No alcen la mano, no alcen la mano. Me encantan las tareas. Entonces les voy a poner una tarea. ¿Listo? ¿Asumen el reto? Miren a su alrededor. Miren los hermanos que hay en la congregación. Si se necesita poner de pie, póngase de pie. Jarito, ¿cómo estás? Guille, Guille, me dio una alegría verte. Quiero que piense y hable con el Espíritu en este momento. Señor, ¿a quién invito a comer? Piénselo. Mire los que están aquí. No se deje llevar porque, ay, vaya, vaya, a mi cuñi, no, señora. Piense, pídele al Señor, Señor, ¿a quién invito a comer? Y vamos a procurar hacer esta actividad, si mis pastores lo autorizan, al menos una vez al mes o cada 2 meses, pero hacerlo, ¿sí? Para los que no saben, Auri cocina sabroso. Pueden invitarla a comer para que ella cocine, ¿sí? Piénsenlo. Porque es que de lo contrario, nunca nos vamos a conocer. Vamos a seguir otro año más sin saber quién es quién, sin saber cuáles son los papás, sin saber cuáles son las necesidades. ¿Y saben qué sería chévere? Que lo invitaran a la casa.
Eso sería más chévere. Pero tienen libertad de manejarlo como quieran. Sí, sí, como quieran. O sea, yo no les estoy diciendo, amados, que lo lleven a historia de amor, donde vale 100.000 pesos, pues los dos. No les estoy diciendo eso. No se asusten, no se asusten. Pueden ir. Mire, Palmetto está aquí nomás. Caminábamos a tomar un cosechas. Como para no ser tan, pues, que me comen plata. Pero entonces otros, no, miren, háganlo de acuerdo a su condición económica. O sea, no lo miren como una carga. En el Éxito hay mesas. Vayan al Éxito y se compran 3 gaseositas ahí, se sientan a charlar y ya. O sea, miren, si usted se da cuenta, el problema no es plata, el problema es disposición. Porque uno saca plata para otras cosas que son menos importantes. Eso es una realidad. Una empanada. Dios mío, una empanada vale 1.200 pesos. Bueno, 1.500 si es bien carnuda. Las que venden aquí, ni digo, digamos que es para el ministerio. ¿Sí, sí me entienden? Ajá. Me encanta esa. Me parece chévere. Me encanta. Mira, me encanta Constancita, pero eso se llama justificación. No, chévere, pero la tarea está puesta. Que te va a invitar a comer. No, chévere, no. Ojo, ojo. Yo no estoy de acuerdo con esa parte, Auri. Estamos hablando de un tema de unidad. Ya vamos a hablar de esa parte espiritual que sigue habiendo esa parte. No se me va a salir por la tangente, joven. Yo hablé puntualmente. Vamos a invitar a comer. Y luego, si usted siente tener a esa persona en oración, magnífico. Eso es plan, ese es el postre. ¿Ok? Listo. Pregunta importante. ¿Qué es, hermano? Para ustedes, ¿qué significa la palabra hermano? ¿Confiar en alguien? ¿Hermano de sangre o hermano en Cristo? Ajá. Familia. Listo. ¿Qué dice Google? El hermano o la hermana de una persona es otra que tiene al menos un mismo progenitor. Este término se utiliza generalmente para referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas. Resulta que nosotros los que estamos aquí reunidos no somos hermanos en la carne, pero todos fuimos engendrados por el mismo espíritu. Y ese espíritu nos hace que todos los que estamos aquí seamos hermanos. Amén. Vamos al libro de Lucas. Ah, no. Sí, Lucas capítulo 8, versículo 19. ¿Saben qué es lo que me encanta de este pasaje? Que está en 3 de los evangelios. Lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas. Quiere decir que para ellos fue algo impactante. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice así. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos, 8, 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otro pasaje, Mateo capítulo 12,
versículo 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba, estamos hablando de Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Y saben? Yo tengo más hermanos aquí que mi hermanos de sangre. Amén. Y los amo. Amén. Entonces, vamos ahora sí a ir finalizando. Quiero que vayamos entonces ahora sí a la iglesia como era y como debería ser, pero que no ha sido porque no hemos tratado estas áreas como iglesia individual y como iglesia colectiva. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Resulta que habían cogido a los discípulos y los habían azotado. Entonces dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes. ¿Qué significa unánimes? Todos alzaron la voz a Dios y dijeron, ojo, y esta parte es muy importante, los acababan de azotar, los habían amenazado. Les invito a que se lean todo el capítulo en casa. Pero todos alzaron la voz para orar y quiero que miren muy bien lo que ellos oraron. A ver si usted hubiera orado igual. Lo acaban de azotar, viene su hija toda porreada. Usted a ver usted qué va a decir. Dice, y ellos habiéndolo oído unánime, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que hiciera o sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Yo creo que en nuestro corazón, que sufran, que paguen el peso de su maldad. ¿Hubiéramos orado así de pronto? El corazón, o sea, seamos realistas, porque nuestra justicia podría humanizarse en ese momento. Pero lo que ellos le piden al Señor, después de que dije, mira sus amenazas, mira lo que nos hicieron, ¿qué les dice? Permítenos, concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quién puso ese sentir en sus corazones? El Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu que ponga en nosotros un espíritu de unidad para que como iglesia podamos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, a pesar de que seamos tan diferentes. Que aunque no me agrada como habla, lo amo. Señor,
Permíteme amarlo como él es, como ella es. Permíteme valorar su trabajo. Permíteme, Señor, quitar este espíritu descalificativo que no me permite apreciar lo que mi hermano hace. Cuando el Espíritu empieza a orar en nosotros, nada lo va a detener. Pero dispóngase. Empiece a decirle, Señor, hazme consciente de mi maldad. Señor, yo quiero ser transformado. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero impactar. Porque hasta ahora, en algunos casos, solo hemos mostrado una apariencia de piedad, pero no a Cristo. Cuando el Señor habla de las 10 vírgenes, las 10 estaban vestidas como iglesia, pero solo 5 tenían al Espíritu. Solo 5 tenían luz. Y esa luz no es prestada. Esa luz no se puede regalar. Esa luz se gana. Y no se gana por obras, claro. No se gana porque usted es muy bueno. Se gana porque usted está dispuesto para que el Espíritu haga su obra en usted, porque usted está dispuesto para pasar tiempo con el Señor, para recibir esa transformación, porque usted está dispuesto a reconocer que huele mal, a reconocer que lo que hace no es correcto. Solo así, amados, podremos llegar a ser una iglesia unida. Pero tenemos que empezar por nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque eres inmensamente misericordioso. Porque renuevas tu misericordia cada día, Señor, porque cada día la necesitamos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gracia. En esta hora, Señor, rendimos delante de ti nuestra maldad, nuestra carne. Te entregamos, Señor, nuestra murmuración, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Te pedimos que nos transformes, que nos limpies, que nos renueves, que nos regeneres, Señor. Danos un espíritu de unidad, Padre Santo, para que podamos amarnos unos a otros de acuerdo al mandamiento que tú nos dejaste, Señor. Así como tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Que podamos ser uno, Señor, como tú y el Padre son uno. Quita toda barrera, quita todo muro, quita toda cadena, Señor, que hemos impuesto para que nadie se acerque, para que no podamos, Señor, conocernos unos a otros. Derriba, Señor, estas barreras. Quebranta, Señor, nuestros corazones para que podamos recibir, Señor, ese espíritu de carne que habla tu palabra en Ezequiel, Señor. Quita todo corazón de piedra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y todo estorbo de Satanás, Señor, lo quitamos en el nombre de Jesús. Nos disponemos, Señor, delante de ti para que hagas tu voluntad en nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.